Ahora sí. Hoy día, sesión distinta, cambiamos de materia. Ya vamos a empezar a ver geometría analítica, a todo lo que tiene que ver con el plano cartesiano y al igual que en ecuaciones, vamos a partir desde cero, ya desde los elementos más básicos que se pueden formar en el plano cartesiano. Entonces, vamos con eso. Entonces, lo que nos va a ocupar hoy es, vamos a tener tres elementos grandes. Vamos a calcular la distancia entre dos puntos, vamos a deducir la ecuación de la recta y vamos al final de la clase a entablar una fórmula especial que se llama la distancia de un punto a una recta. Entonces, lo primero. Aquí ya está la fórmula, pero la voy a explicar acá en el pizarrón primero. Todo el pizarrón. Ahí, deberíamos estar viendo el pizarrón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el escenario en el que vamos a estar trabajando? Entonces, es el plano cartesiano. Esta idea de hacer como dos rectas numéricas, a una, la horizontal, la llamamos eje X, a la vertical la llamamos eje Y, ¿ya? Y en ella puedo determinar puntos, eh, puntos como puntos con coordenadas, como el eje X en el fondo representa R, representa los reales, y el eje Y también representa los reales. Entonces, cuando nosotros hablamos de plano cartesiano, para relacionarlo con lo que hicimos antes, es hacer R cruz R. O sea, son puntos. Son X, Y, donde el X y el Y pertenecen a R. Ese es el plano cartesiano. ¿Ok? Por eso se llama así, es un producto cartesiano, como lo vimos en la materia de conjuntos. Entonces, lo que uno representa en el plano cartesiano son puntos, algún valor de X y algún valor de Y que se juntan y forman un puntito. Ahí, ese, por ejemplo, vamos a llamarlo X1, Y1. ¿Ya? Y puedo tener otro que se llama X2, Y2. Vamos a poner el Y2 bien arriba. Ahí. Entonces ahí tenemos otro punto. ¿Ya? Cualquier punto en este plano cartesiano lo puedo representar así. Tiene una coordenada X, que es lo que avancé horizontalmente, y una coordenada Y, que es lo que avancé verticalmente. Y el primer insumo que necesitamos, el primer cálculo, es calcular esa distancia que está ahí. Ya le vamos a poner D. Eso. Vamos a llamarla D, la distancia entre esos dos puntos. ¿Ok? Entonces la vamos a notar acá. D va a ser la distancia entre, pongámosle nombre a los puntos. Acá los puntos también los vamos a anotar con letras mayúsculas. P y Q. Vamos a hacer distancia entre P y Q. Y así lo vamos a empezar a anotar. Y ahí para calcular eso vamos a hacer un Pitágoras. Porque esa misma distancia la puedo mirar como si fuera una hipotenusa de un triángulo, esa, donde acá se forma un ángulo recto, y yo puedo calcular esas distancias, esas que están en azul. La horizontal es lo que yo recorro desde X1 hasta X2. Entonces piénselo como si fueran números. Si este fuera un 5 y este fuera un 10, entonces la distancia es la diferencia entre ellos. También sería 5. Entonces, claro, pues esa distancia horizontal es X2 menos X1, eso. Y esa distancia vertical hace lo mismo, es Y2 menos Y1. Entonces, si yo hago, vamos a marcarlo así mejor. Ahí. Y el de abajo lo vamos a marcar así. De aquí hasta acá. Ya, ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Si quiero hacer Pitágoras,
se va a cumplir que la hipotenusa al cuadrado se escribe como los catetos al cuadrado sumándose. O sea, x2 menos x1 al cuadrado más, me estoy yendo muy para el lado, aquí lo vamos a hacer, más i2, i2 menos, lo vamos a hacer así, i2 menos i1 al cuadrado. ¿Ya? Así que la distancia que queremos nosotros, que es la que está marcado con rojo, no es más que elevar al cuadrado, pasarlo como raíz, y considerar que como es distancia, solamente vamos a aceptar el caso positivo. ¿Ya? Cuando yo paso el cuadrado para el otro lado, debería aparecer un más menos, debería ser la raíz de todo lo que está al lado derecho, i2 menos i1, todo lo que está al lado derecho, pero debería poner un más menos, ¿ya? Porque eso pasa cuando la raíz pasa para el otro lado, en una ecuación. Pero como estamos hablando de distancia, el contexto me dice que esto no puede ser negativo, así que solo me quedo con esa raíz, pero positiva, ¿ya? Y al tiene una observación importante, cuando vayamos a calcular distancias, el orden da lo mismo acá. Usted puede poner x2 menos x1 o bien x1 menos x2 al cuadrado, porque lo único que estoy haciendo ahí es cambiar los signos del valor el signo del valor que está dentro del paréntesis. Y si lo elevo al cuadrado, da lo mismo, va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Lo mismo con el i2 menos i1. Puede escribir i1 menos i2 y no pasa nada, porque después está al cuadrado y si cambia de signo, permanece igual. ¿Ok? Por ende, ahí tenemos nuestra primera fórmula. La primera fórmula que vamos a ocupar es esa. ¿Ya? Y un ejemplo muy cortito, calcular la distancia entre P 1 menos 2 y Q 0,4. ¿Ya? Vamos a calcular la distancia entre esos puntos. ¿Ok? Entonces cada uno de esos puntos representa el x1 y 1, el primer punto, y el x2 y 2. Así que al calcular la distancia, lo único que tengo que hacer es calcular esta raíz grande de la diferencia entre las x al cuadrado, 1 menos 0 al cuadrado, más la diferencia entre las y al cuadrado, menos 2 menos 4 al cuadrado. Y ahí eso da raíz de 1 al cuadrado más 6 al cuadrado. Debería ser menos 6, pero da lo mismo. ¿Ya? Al cuadrado me va a dar 36 igual. Así que esto es raíz de 37. Y se acabó. ¿Ya? 6 al cuadrado, 36 más 1, 37. ¿Ok? Entonces, el primer insumo, muy fácil, muy sencillo, es calcular distancias de esa forma. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Algo que quieran revisar? ¿No? Ya, avancemos entonces. Una vez que ya tenemos distancia, el siguiente paso es hablar de la ecuación de la recta. Y aquí tenemos entonces la misma fórmula, ¿ya? Y ahora necesitamos representar algebraicamente, porque este es el paso de la geometría analítica que a uno le interesa. La geometría analítica trata de figuras en el plano, ¿ya? Recién estuvimos hablando de puntos, y la idea es representar esos elementos, porque pueden ser puntos, rectas, curvas, después más adelante en la parte de cálculo. Todos esos elementos que están en el plano, yo los quiero representar algebraicamente, con símbolos. ¿Ya? Entonces lo primero que hay que entender bien es que cada uno de estos elementos que están en el plano tienen alguna característica. Y esa característica es la que yo llevo al lápiz, la que yo llevo a escribirlo como una ecuación. Sí, sí, lo voy a decir acá. Sí, gracias por el aviso. Sí, acá hay un error de tipeo. ¿Ya? Aquí dice sean P, X1 y 1 y Q, X2 y 2. Debería decir ahí. ¿Ya? Pero gracias. Sí, hay un error de tipeo acá.
Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Necesito caracterizar una recta que esté en el plano. ¿Ok? Entonces, ¿cómo las caracterizamos? A través de dos puntos. Supongamos que a mí me regalan dos puntos, un punto P y un punto Q, constantes, definidos, ¿ya? No variables. Dos puntos que están ahí fijos. Y yo quiero encontrar una recta que pase por esos dos puntos, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo quiero representar todos los puntos que están sobre esa recta. Todos los puntos que están encima de esto. Ahora deberíamos estar viendo el dibujo. Esa recta que es la hipotenusa de ese cuadrado, de ese triángulo rectángulo, perdón, de ese triángulo rectángulo, yo quiero representar todos los puntos que están encima, ¿ya? Entonces, hacer la distinción. El x1 y 1 y el x2 y 2 son fijos. Esos son constantes, están puestos ahí, no se mueven. Y cada uno de los que están encima de la recta, ¿sí? Son puntos variables. Por eso les ponemos x, y variables, ¿ya? Y yo quiero representarlos cada uno de ellos. Quiero escribir algo que los represente. Entonces hacemos la misma completación que, que hicimos para la distancia. Completamos este triángulo rectángulo, pero lo hacemos dos veces. Este triángulo grande y este triángulo más chiquitito, que es situarme en un XY y proyectar hacia abajo, ¿ya? Y voy a calcular todas las distancias que aparecen, tanto verticales como horizontales. Horizontales, está toda la medida completa horizontal, que es x2 menos x1, ¿ya? El, la abscisa de acá, también otra cosa importante. A las coordenadas x les decimos abscisas y a las coordenadas y les decimos ordenadas, ¿ya? Nombres particulares para esas dos coordenadas. Entonces, en lo horizontal ya vimos que la distancia más grande la puedo calcular como la resta entre las coordenadas x, la resta entre las abscisas, ¿ya? La grande es x2 menos x1, la más chiquitita que está acá en el triángulo más chico que se forma es x menos x1, ¿ya? Y lo mismo para las coordenadas, las distancias verticales. La más grande es la resta entre las ordenadas, o sea, entre los y2 menos y1, y en el triángulo chiquitito, y menos y1, ¿ya? La coordenada del punto variable menos la del punto fijo. Y vamos a hacer el famoso y querido teorema de colegio que se llama el teorema de Tales. Aquí se forma una proporcionalidad entre los lados porque tienen ángulos, comparten ángulos estos dos triángulos. Ya no sé si alguna vez vieron esta cosa de los criterios de semejanza, el AA, el ALA, lo que sea, criterios, para ver que dos triángulos son semejantes. Estos dos triángulos, el chiquitito y el grande, son semejantes porque comparten los mismos ángulos, ¿ya? Y cuando son semejantes, sus lados son proporcionales. Entonces se arma esta proporción, que es la que está acá, ¿ya? En el triángulo grande, la medida vertical dividido en la medida horizontal, que es lo que está al lado izquierdo de la igualdad, tiene que ser igual a lo que yo haga en el triángulo chiquitito. Medida vertical dividido medida horizontal, ¿ya? Y esto, muchachos, es la ecuación de la recta. Aquí encontré una característica de, de los puntos que están encima de la recta. Todos esos puntos cumplen este teorema de Tales, esta igualdad que está acá, todos ellos. Entonces tengo una manera de representar cualquier XY que esté sobre la recta, cualquier punto que esté ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que después uno no usa la ecuación de la recta como aparece escrita acá, uno la manipula algebraicamente, la escribe en distintas formas, y ahí voy a tener distintas como versiones de la ecuación de la recta con las que me voy a manejar, ¿ya? Entonces, ahora las vamos a manipular y vamos a escribir las formas de la ecuación de la recta. Entonces, esto que aparece acá tal cual como teorema de Tales, uno le puede decir ya la ecuación cartesiana, ¿sí? El y el x son las variables y todos los demás van a ser números, van a ser constantes, ¿ok? Así están representados todos los x, y. Pero si yo la manipulo,
yo podría despejar el I menos I1. I menos I1 va a quedar despejado si es que muevo el X menos X1, lo paso multiplicando hacia el otro lado, y a toda la fracción que estaba al lado derecho, que son puros números, eso va a dar un número, va a dar una constante, a eso le pongo un nombre, se llama pendiente, se llama M pendiente, ¿ya? Si vamos al gráfico de nuevo, el que teníamos antes, es la división entre la medida vertical y la medida horizontal. Ya usted toma cualquier par de puntos encima de la recta, usted calcula su medida vertical, la diferencia vertical y la diferencia horizontal, ¿ya? Y ese cociente, esa razón, se llama pendiente. ¿Ok? Es una medida que tiene que ver con el cociente de las medidas verticales, diferencias verticales y horizontales. La gracia es que toda la recta completa tiene la misma pendiente siempre, ¿ya? De hecho, la ecuación lo dice. Si usted toma cualquier ix y lo calcula con el mismo punto que tenía antes, la pendiente es la misma. Eso es lo que dice esa igualdad. Y ahí cuando lo ordenamos así se llama ecuación punto pendiente. ¿Ya? Necesitamos para poder escribirla un punto un punto x1 y y1 y el m, que es la pendiente. Después, una vez que uno lo tiene así, ¿qué otra manipulación algebraica puedo hacer? Puedo despejar el i. Si despejo el i y desarmo el paréntesis que está a la derecha, me va a quedar una expresión de esta forma. Todavía se va a ver la pendiente, porque la pendiente va a ser el número que multiplica el x, y todas las constantes que quedaron después las puedo juntar y me queda un n, ¿ya? Una constante. ¿Ya? Y esta forma de la ecuación se llama ecuación pendiente intersección. También se le dice ecuación principal de la recta. ¿Okay? ¿Cuál es la gracia? Que si hago el x igual 0, me queda y igual n, así que n va a ser el punto de intersección con el eje y. ¿Ya? El eje y, el eje vertical, es donde yo hago el x igual 0, así que me va a dar como resultado n. Ahí tengo el punto donde corto el eje y. Ya tenemos esas tres formas primero. Esto me lo voy a saltar un poco. Oh, no está escrito. No, lo voy a escribir yo en el pizarrón entonces. Y una última versión de la ecuación de la recta, ahora fui al pizarrón, es la forma general. Pongámosle ecuación general de la recta. Habíamos quedado en que la recta yo la podía escribir así, a eso lo llamábamos su forma principal. ¿Ok? Pero si yo en vez de despejar el i, yo quiero pasar todos los términos hacia un lado, por ejemplo, los dejo como algo por x, algo por y la constante, y una constante que se puede armar, todo esto igual 0, o sea, es cargar toda a la izquierda, todo lo que aparecía lo cargo a la izquierda, y desarmo los paréntesis, elimino las fracciones, todo lo que aparezca, lo dejo escrito así, eso se le llama ecuación general, ¿ya? Como las constantes de acá no dicen mucho, ¿ya? En las versiones anteriores yo puedo identificar aquí, en la principal, por ejemplo, puedo identificar pendiente y donde corta el eje Y. Pero la ecuación general no me dice nada, las constantes no me dicen ni una cosa. ¿Para qué vamos a usar la ecuación general? Para la última fórmula que vamos a ver hoy día, que es la distancia punto recta. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos primero, para empezar a practicar esto de encontrar la ecuación de la recta y además manipularla según estas versiones, que ya fue mucha materia. Primero, no, vamos a hacer uno más simplecito. Aquí nos falta material. Primero, encuentra la ecuación de la recta principal,
o en realidad debería decir la ecuación principal de la recta, da lo mismo, que pasa por el menos 3, 2 y el 5 menos 4. ¿Ok? La versión más simple de encontrar la ecuación de la recta, pero lo voy a escribir en su forma principal. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos, igual que en la distancia, dos puntos. A cada uno de ellos lo vamos a llamar x1 y 1, x2 y 2, y escribimos la ecuación, la punto pendiente, ¿cierto? Vamos a explicitar la pendiente acá igual. Elegimos uno de los puntos, por ejemplo, puede ser el primero, y hacemos i menos i1, que es 2. ¿Ya? Igual a la pendiente, entonces necesito calcular la pendiente, es la diferencia entre los i arriba partido en la diferencia entre los x abajo. Aquí sí es muy importante que usted lo haga en el orden correcto. Tienen que ir los y arriba y los x abajo, eso primero. Y si usted está restando, por ejemplo, yo hice acá en la resta, primero elegía la coordenada del segundo punto y después le restaba la del primer punto. ¿Ya? Si lo hace al revés, tiene que hacerlo al revés, arriba y abajo. ¿Ya? También se puede hacer como restar los y tomando el primero 2 y restarle menos 4. Y abajo lo mismo, puedo tomar el menos 3 y restarle el 5. ¿Ya? Ahí me va a dar el mismo resultado de la pendiente. No puede pasar que usted empiece, no sé, empiece 2 menos menos 4, ahí tomé el primer punto y después el segundo punto, pero abajo lo haga al revés, 5 menos menos 3. Ahí le va a dar otro resultado. De hecho va a quedar lo mismo pero con cambio de signo. ¿Ya? Y ahí ese está malo. Acá tiene que ordenarse de alguna forma. ¿Ya? Yo siempre tomo el segundo punto menos el primero, tanto en el y como en el x. ¿Okay? Pero eso es elección de cada uno. Ya. Entonces, esa es la pendiente. Y ahora la pendiente va multiplicada por el x menos la misma coordenada, la coordenada x del mismo punto que elegí para el y. O sea, en este caso, el menos 3. ¿Ya? También no puedo elegir el del otro punto. Ya no puedo elegir el 5 porque acá elegí el del primer punto. ¿Ya? Puras como dudas parciales que a uno se le presentan cuando recién aprende esto. Entonces, i menos 2 es igual a menos 6 partido en 8, x más 3, ¿ya? Y me están pidiendo la ecuación principal. Entonces, principal es despejar el i y eliminar cualquier paréntesis. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Esto es lo mismo que i menos 2 igual a menos 3 cuartos por x más menos 3 cuartos por 3, que es menos 9 cuartos, ¿sí? Y paso el 2 también sumando para el otro lado. Y es igual a menos 3 cuartos x, menos 9 cuartos más 2, eso es menos 1 cuarto. ¿Ya? Ahí está. Esa es mi ecuación principal. La gracia es que en la ecuación principal, aquí está la pendiente, ¿sí? Es la misma pendiente que calculé acá, sigue siendo el mismo número, y el número que aparece aquí, que es el menos 1 cuarto, me dice cómo, dónde corta la recta al eje Y. Entonces, por ejemplo, esta recta hace esto. No, mentira. Ahí. Esta recta hace eso. Corta en el menos 1 cuarto. Ahí está. ¿Bien? Eso tenemos de ecuación de la recta. ¿Hay alguna duda hasta acá con cómo lo vamos calculando? ¿No? ¿Profe? Dígame. Entonces, en la primera operación que usted hizo, si agregó los primeros números de las primeras letras, por ejemplo, utilizó el 2 y el 3, ¿puede usar el 5 y el 4? También, sí.
puedo usar cualquiera de los dos puntos, pero tiene que Ok. ser de un mismo punto, ¿sí? Podría haber Ya. puesto acá el y menos menos 4 y aquí el x menos 5, ¿sí? Y ahí funciona igual. Ok, vale. Gracias, profe. Bien, ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Ya. Avancemos. Ya, después, la recta, eh, aquí está el significado de la pendiente. Esta parte de la materia hay que tener cuidado porque como no hemos visto trigonometría, eh, va a quedar medio coja esta parte. Igual es poquito lo que vamos a hacer sobre trigonometría acá, pero es como algunos, de más que alguno no ha visto trigonometría en el colegio, entonces lo voy a explicar lo más pausado posible, ¿ya? Para que lo entiendan. Cuando yo hago el cálculo de la pendiente, aquí está representado gráficamente. Es la medida vertical dividido en la medida horizontal. Y la gracia es que no importa cuáles sean los puntos sobre la recta, ese cociente entre esas dos medidas va a dar siempre lo mismo. Ya es un cociente constante, la pendiente es la misma todo el rato en la recta. ¿Ya? De hecho, la pendiente es la que identifica los puntos que están sobre la recta. Y cuando yo hago el cociente entre estos lados, en un triángulo rectángulo, hago el cociente entre lo vertical y lo horizontal, es la tangente del ángulo. Se le llama así a esa medida. Voy a ir al pizarrón. Acá. Cuando yo tengo entonces, en un triángulo cualquiera, cuando yo tengo, si estas fueran las medidas, y aquí tengo el ángulo, pongamos el ángulo θ, letra griega, uno dice que la tangente de ese ángulo es A partido por B, representa esa medida. Entonces, en este caso, como esa medida representa la pendiente, nosotros anotamos I2 menos I1, X2 menos X1, ¿sí? Y eso es constante todo el rato, entonces es la tangente del ángulo que forma la recta, donde θ es el ángulo que forma la recta con el eje X. ¿Ya? Dependiendo de dónde corta, perdón, en qué ángulo corte la recta al eje X, yo voy a tener distintos ángulos. ¿Y cómo puedo encontrar esos ángulos? Usando la tangente. ¿Ya? Es súper complicado porque como no hemos visto trigonometría, esto puede sonar medio raro para ustedes, ¿ya? Porque no es una parte de trigonometría que no tenemos. Eh, entonces, yo los voy a ayudar con eso. A ver, ¿cómo lo hacemos? Hay algunos valores de tangente que se tienen que saber, ¿ya? Vamos a hacer como una tabla mejor. O vamos a hacer una lista acá. Una lista de valores que se tienen que saber, ¿ya? Como para poder ocuparlo en preguntas. ¿Ya? Las tangentes son cocientes entre la medida vertical y la horizontal, siempre. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 0 grados? Si ese ángulo de ahí es 0, es como que este cateto no existiera. Entonces yo tengo algo de la forma 0 partido en b. Y eso da 0. La tangente de 0 grados es 0. Porque si es 0 grados, ese cateto no existe. Entonces, me queda 0 partido en algo que da 0. Parecido es el tangente de 90. Porque si en un triángulo con ángulo recto, yo tengo que este también es 90, ¿sí? Me está faltando triángulo para completar los 180. Como que ya hice 90 acá, ahora estoy haciendo 90 de nuevo, ahí ya completé 180. Entonces este ángulo de acá es 0, el ángulo que está arriba. Y si el ángulo de arriba es 0,
es porque esta medida es 0. Así como que en realidad no es un triángulo, sino que es una recta vertical. ¿Sí? Entonces, en el caso del tangente de 90, la medida de abajo, el que va en la fracción A partido en B, el que va en S, el B es 0. Pero yo no puedo dividir por 0. ¿Ya? Entonces, eso no existe, da indefinido. En el caso de la tangente. Aquí da indefinido. Le decimos infinito también, porque aquí como que después lo van a entender mejor, pero se supone que es una medida infinitamente grande, pero que nos da un valor. ¿Ya? Aquí no existe. Vamos, en realidad en la práctica lo vamos a usar así, no existe. ¿Ya? Y hay situaciones intermedias, hay algunas que son bien entendibles. Por ejemplo, el tangente de 45. Si yo tengo aquí ángulo de 45, acá arriba se repite también, y estas dos medidas son iguales. Entonces, cuando hago el cociente, eso me da 1. Así que acá entre medio va 1. ¿Ya? Ya, y por razones que no voy a poder describir acá porque no tengo tiempo, eh, tangente de 30 y tangente de 60 dan respectivamente uno partido en raíz de 3 y el otro da raíz de 3. ¿Ya? Esas son las medidas que necesito para esta parte de la materia. ¿Ya? Saberme estas tangentes por lo menos. ¿Ya? Como ustedes no han visto esta parte, no, es medio extraño que aparezca acá, pero por lo menos vamos a saber estas medidas y vamos a encontrar algunas pendientes a través de esta forma. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Eso. ¿Ya? Déjenme avanzar un poco y de ahí vamos a seguir con ejemplos. Otro aspecto que no aparece en la diapo y que quiero mostrárselos es el tema de esto, de paralelismo y perpendicularidad. Nosotros vamos a tener que dos rectas son paralelas y se nota con este símbolo de doble slash. Eso se lee como L1 es paralela a L2 si es que sus pendientes son iguales. ¿Ya? Y eso es bastante obvio porque si tengo dos rectas que están inclinadas de la misma forma y trazo sus pendientes, la verdad es que el cociente entre esas dos medidas es el mismo, ¿sí? Porque es la que caracteriza a las rectas. Entonces, tienen que ser iguales. Si las dos rectas están inclinadas de la misma forma, sus pendientes son iguales. ¿Ya? Y por el contrario, si L1 es perpendicular a L2, y aquí, pucha, aquí está la parte fome, porque si hubiéramos visto trigonometría antes y entendiéramos bien la parte de la tangente, yo puedo decirles por qué funciona esta identidad. ¿Ya? ¿Por qué cuando yo tengo dos rectas que se cruzan, que se cortan, en realidad, de manera perpendicular, yo voy a tener que las pendientes dan -1, ¿ya? Multiplican -1. Como no tengo la parte de trigonometría, no se los puedo explicar. Pero cuando veamos trigonometría nosotros, vamos a volver a esta parte de la materia y les voy a mostrar de dónde sale. ¿Ya? Por ahora va a ser acto de fe, igual que en el colegio, acto de fe, el por qué la perpendicularidad se revisa con ese cálculo, ¿ya? Con ese test de que multipliquen -1. ¿Ok? Por ahora sigue siendo un acto de fe. ¿Ok? Ya, y con esta información ya podemos empezar a resolver ejercicios. Solamente una observación última, solo una observación. Quiero revisar eh, la pendiente de rectas verticales y horizontales. O mejor, resumámoslo así, como signo de la pendiente. La verdad es que voy a tener 4 casos. Hagámoslo con lápiz más finito. Voy a tener 4 casos. Ya. ¿Qué pasa si tengo una recta?
una recta que es totalmente horizontal. ¿Ok? Totalmente horizontal significa que el ángulo que forma con el eje X es 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, como sabemos que esto tiene que ver con tangente, la tangente del ángulo, en este caso es un ángulo de 0 grados, ya sabemos que es 0. Lo vimos hace un rato. Entonces la pendiente es 0. También lo puedo ver porque si tomo dos puntitos y hago la diferencia entre los i, estos están a la misma altura. Así que el i2 menos i1 da 0. ¿Ya? El x2 menos x1 da un número, pero el i2, o sea, un número distinto de 0, pero el i2 y el menos el i1 da 0. ¿Sí? Así que esas dos, la pendiente de esta recta automáticamente es 0. ¿Ya? Y si la pendiente es 0, voy a subir un poco, y si la pendiente es 0 y yo escribo la recta en la forma principal, y la escribo así, mx más n, ¿sí? Y la pendiente es 0, entonces todo esto desaparece. Y me queda que la recta tiene forma i igual n. O sea, las rectas que son horizontales, creo que dije todo el rato vertical, las rectas que son horizontales son de la forma i igual n. La pendiente es 0 y es i igual n. ¿Ya? Caso contrario, ¿qué pasa si tengo una recta vertical? Si tengo una recta vertical, en este caso, la tangente del ángulo, ahora el ángulo es 90, es el ángulo que forma con el eje X. Y la tangente de 90 vimos hace un rato que no existía, que la anotábamos como con un infinito. ¿Ya? También lo puedo entender porque si tomo dos puntos, en este caso esos dos puntos tienen la misma coordenada X. Entonces cuando yo hago x2 menos x1 da 0. Y ese va abajo en la fracción. Entonces tengo algo de la forma, no sé, cualquier cosa, b partido en 0. Y eso no existe. ¿Ok? Entonces ahí tengo dos formas de revisar por qué, en este caso, la pendiente que es 90, perdón, la pendiente que es infinito o no existe, ¿ya? Se comporta así. ¿Ok? Y en este caso pasa todo lo contrario. Aquí también hay que hacer un cierto acto de fe. Si la pendiente es infinita, no la puedo reemplazar en la ecuación principal. ¿Sí? No tiene sentido hablar de que esto me dé infinito. Ya no tiene sentido hablar de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos cómo se comporta la recta según cómo son sus puntos. ¿Cuál es la característica principal de los puntos que están en una recta vertical? Es que los X son todos iguales. Entonces uno escribe X igual una constante. No le pongamos N, pongámosle otra cosa. B. ¿Ya? Esa es la forma de la ecuación de la recta vertical, es X igual a algo, y, y sabemos que tiene pendiente que no existe. ¿Ya? Eso, esa es la idea. Cuando tengo la recta así, tengo la recta así y tengo la recta asá, ¿sí? Con dos inclinaciones distintas. En este caso, el ángulo que forma con el eje X es un ángulo agudo, y en este caso es un ángulo, perdón, al otro lado. Y en este caso es un ángulo obtuso, el que forma con el eje X. ¿Ya? Cuando pasa eso, el ángulo agudo hace que la pendiente sea positiva. Y cuando tengo el ángulo obtuso, hace que la pendiente sea negativa. Claro, negativa. ¿Okay? Tengo esos cuatro casos entonces, según cómo va la pendiente. Ya tengo esas cuatro opciones de pendiente. 0, puede ser positiva, negativa o infinito, y representa rectas que están en esas formas. ¿Ya? Esto del signo de la pendiente acá, lo podríamos ver así. Por ejemplo, en el que es agudo, y hago las diferencias, ambas diferencias
cuando hago el cálculo de la pendiente, ambas diferencias son positivas. Por eso es que me da positivo acá. En cambio, en el otro, en el que va la recta al revés, cuando hago la diferencia entre dos puntos, una me queda positiva y la otra me queda negativa, me queda al revés. Por eso es que la pendiente me da negativa cuando hago el y2 menos y1 partido en x2 menos x1. ¿Ya? Aquí me da negativo porque aquí estoy restando los y en positivo, pero los x en negativo. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Al final ustedes se memorizan esta parte, es súper simple de ver. ¿Ya? Yo siempre le digo a los alumnos cuando ya les enseño esto, que la pendiente de la recta tiene la palabra está bien escogida, porque tiene el mismo significado que cuando uno va subiendo un cerro. Si usted recorre en el eje X, supone que el eje X es como el suelo, y uno va caminando acá, voy a hacer un dibujito, voy a poner una persona acá, y uno va caminando desde los negativos hacia los positivos. Cuando tengo una pendiente positiva, es porque, claro, el cerro tiene pendiente positiva, voy subiendo el cerro. En cambio, si yo voy acá, caminando, ahora voy bajando el cerro, entonces tiene pendiente negativa. ¿Ok? Si me paro aquí, en la recta horizontal, no tiene pendiente, está horizontal, por eso que la pendiente es 0. Y si yo me paro acá y trato de subir un cerro que sea totalmente vertical, no puedo subirlo. Ahí la pendiente es infinita, ¿ya? No puedo subir el cerro vertical, ¿ok? Entonces, esa es una manera de entender por qué el nombre, por qué se le dice pendiente a este elemento que tiene distintos signos, ¿ya? Porque funciona como eso, como una pendiente, como subir o bajar un cerro, ¿ya? ¿Alguna duda, muchachos? Yo sé que me estoy pegando mucho en esta parte, a lo mejor para ustedes ya lo habían visto y lo entienden súper bien, pero quiero partir desde las comprensiones bien entendidas. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. ¿No? Ya estamos listos entonces para meternos en los ejercicios que corresponden. Solo nos está faltando la materia de distancia punto recta, que la voy a ver en un ratito más. Ya, ahora sí, después de toda esta cháchara, veamos algunos ejemplos. Dice acá, grafica en un mismo plano cartesiano estas rectas. Por tiempo yo no voy a graficar, ¿ya? Para alcanzar a ver otro ejemplo. Pero sí voy a probar que forman un paralelogramo, o paralelogramo, esa es la palabra. ¿Ya? Es un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos. Entonces podría ser, por ejemplo, algo así. ¿Ya? Se supone que un lado es paralelo al otro y los otros lados son paralelos entre sí. ¿Ok? Quiero mostrar que forman un paralelogramo. Están las rectas acá. Tengo 4 rectas que están representadas en su forma general. Entonces, ¿qué necesito para ver que esas rectas sean paralelas de a 2? Necesito mirar las pendientes. ¿Ya? Entonces, cuando resuelvo, voy a mostrar las pendientes de cada una de las rectas. La pendiente de cada recta. ¿Y cómo vamos a revisar las pendientes? Escribiendo esas rectas en su forma principal. Entonces, por ejemplo, a la primera le vamos a poner L1 y para encontrar la forma principal, lo único que debo hacer es despejar el i. Entonces, por ejemplo, en la primera, si despejo i, me queda 2x menos 1. ¿Ok? Y lo que acompaña al x, en este caso el 2, va a ser la pendiente. Entonces vamos a ponerle M1, va a ser 2. ¿Ya? En la segunda recta, también voy a despejar el i. Ahora el i está acompañado, dice, está multiplicado por 8. Así que lo voy a hacer en 2 pasos. Esto es x más 9 igual 8i, y después divido por 8, y me queda que el i es x partido en 8 más 9 partido en 8. ¿Ya? Ahí despejé el i. ¿Y cuál es el número que acompaña al x? Hay que verlo de forma multiplicativa. ¿Quién me está multiplicando al i? Un octavo.
Entonces la pendiente 2 va a ser 1/8. En el L3 también despejo el i, aquí está fácil, paso el i a la derecha, reordeno la igualdad y me queda que el i es 2x menos 8. Y por ende, ¿quién acompaña al x? ¿Quién va a ser mi pendiente 3? 2. Y en el L4 hago el mismo proceso que en el L2, dejo x más 3 igual 8i, divido todo por 8 y me queda que el i es x partido en 8 más 3 partido en 8. ¿Ya? Así que, ¿quién multiplica el x? De nuevo, un 1/8. O sea, tengo mismas pendientes de A2. ¿Ya? Por ende, de todo esto, el L1 es paralelo al L3 y el L2 es paralelo al L4. Así que no tengo idea por dónde pasan las rectas, pero hacen esto. Ahí están las dos primeras y ahí están las dos de después. Las dos, la L2 y la L4. Así que forman un paralelogramo entre ellas. ¿Ya? No voy a hacer la parte de graficar porque necesito tiempo para ver más ejercicios. ¿Dudas, muchachos, con esto? Mostrar paralelismo es re fácil. Hay que dejarlo en la forma principal, sí. El error que se comete harto es tomar una ecuación general y al tiro preguntarse quién acompaña al X. Y no, ahí no funciona. Tiene que estar en la forma principal y ahí me pregunto quién acompaña al X para ver la pendiente. Otro, veamos otro. Ya. Aquí empezamos ya con cosas más complicadas. Ya, para hacer necesito la última parte de la materia. Vamos con lo último. Bla, bla, bla. Ven, todas estas partes que tienen que ver con trigonometría no se las puedo mostrar todavía porque no han visto trigonometría. ¿Ya? Así que no van a entender de dónde sale. ¿Ya? Esta parte, lo último. Si yo tengo una recta y un punto afuera de ella, la distancia mínima entre P y la recta, P es el punto, L es la recta, entre P y L, es la longitud del segmento que es perpendicular a L. ¿Ya? En términos muy simples, yo estoy buscando tener una recta, un punto afuera, y claro, si el punto soy yo y quiero llegar a una pared que va a ser la recta, entonces, claro, ¿cuál es la distancia? ¿Cómo camino hacia la pared? Camino en línea recta, de forma de formar un ángulo recto ahí. ¿Ya? Esa distancia no puede ser esta, lo que voy es que yo no camino así hacia la pared. ¿Ok? La distancia más corta es la que le llamamos nosotros distancia punto recta y tiene que ser perpendicular a la recta. ¿Ya? Esa distancia que está ahí. Entonces, eso es lo que llamamos distancia punto recta. Y lo que viene a continuación, déjenme borrar esto. Ahí. Y lo que viene a continuación y que va a estar puesto en el PDF, bueno, aquí está la terminología que vamos a usar. Distancia de P a L va a ser lo mismo que distancia desde P a Q, donde Q es el punto que está encima de la recta. ¿Ya? El puntito donde choca mi distancia, como esta línea donde yo voy caminando hacia la recta, el punto que está en la recta. Acá aparece la demostración. ¿Ya? Esta es la fórmula. Acá aparece la demostración. Es súper larga. ¿Ya? Yo, de nuevo, por un tema de tiempo, no puedo revisarla completa. Ya no alcanzo a hacerlo. Pero vamos a llegar a esa fórmula que está ahí. ¿Ya? Si quieren revisarla por su cuenta y tienen alguna duda, me pueden escribir algún mail y los ayudo con eso. ¿Ya? Pero pasa por entender esta... Es un juego con pendientes y con muchas letras, sale bastante engorroso. ¿Ok? Nosotros vamos a llegar a la fórmula que está acá y la vamos a ocupar nomás. ¿Ya? ¿Cómo es la fórmula? Hay que escribir la recta en su forma general, ¿ya? Y sin el cero, sin el igual a cero, y hay que reemplazar en el X y en el Y
el punto que está fuera de la recta, con el que calculo la distancia. ¿Ya? Y abajo va siempre el raíz de a cuadrado más b cuadrado, donde el a y el b son los de la forma general de la recta. ¿Ya? Lo vamos a ocupar al tiro, así que en la práctica ahí vamos, se va a entender mejor cómo es el proceso para calcular. Entonces, vamos al pizarrón. Ahora sí tenemos todo para ocupar en este ejercicio. Este ejercicio es súper útil porque con este practicamos todo. Sean A, B, C, puntos en el plano, lo que vamos a hacer es calcular el área del triángulo ABC. Entonces, a mí me da lo mismo donde esté A, donde esté B, donde esté C. Yo quiero calcular el área de ese triángulo. ¿Ya? ¿Cómo se calcula área de triángulo en general? Área de un triángulo. Se supone que es base por altura dividido en 2. Ese es el área de un triángulo, siempre. Entonces, yo acá necesito tener una base, elegir una base y elegir una altura. ¿Por qué digo elegir? Porque yo podría elegir esta base, esa distancia, y esta altura, o bien yo podría elegir esta base y esta altura. ¿Ya? Tengo tres formas de elegir ese par de elementos. ¿Ya? Aquí como por deformación mental uno siempre elige como esta es la base y esta es la altura. ¿Ok? Entonces, ¿quién viene siendo la base en este caso? Es la distancia entre el A y el B. ¿Ya? ¿Y quién viene a ser la altura? La altura, en este caso va a ser la distancia del punto C a la recta AB. ¿Ya? Ese que está marcado en rojo vertical con ángulo recto, es justo la fórmula de punto, el punto C, hacia una recta, que sería el AD. Entonces necesito encontrar también la ecuación de la recta AD. ¿Ya? Esto que está aquí es la ecuación, es la recta, perdón. Es la recta AD. ¿Ya? Entonces necesito encontrar la ecuación de la recta y describirla en su forma general, porque así funciona la fórmula. Entonces buscamos AB, la recta AB. ¿Sí? Recta quiere decir, por eso la simbología. Esta línea que está arriba del AB con flechitas quiere decir la recta porque es como infinito hacia los lados. Voy a encontrar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es, eh, esta es mi A y este es mi B, así que este va a ser mi X1 y 1 y este es mi X2 y 2. Si busco la recta, entonces va a ser I menos I1, o sea, I menos 1, igual a la pendiente, que es restar los I, por ejemplo, 4 menos 1, ahí estoy haciendo I2 menos I1, partido en 5 menos menos 2. ¿Sí? Ahí está la pendiente, diferencia de los I, partido en diferencia entre los X. Y lo multiplico por X menos el X1, que es menos 2. ¿Ya? Así que tengo I menos 1 igual a 3 séptimos de X más 2. ¿Ok? Eso sería la recta que va desde A hasta B. Quiero revisar que no me haya equivocado en nada. 5 menos menos 2. Ya, ahí está. Sí, está bien. Y yo la quiero escribir en su forma general. Y la forma general es eliminar todos los paréntesis y eliminar todas las fracciones. Entonces, por ejemplo, acá puedo pasar el 7 multiplicando para el otro lado. Me va a quedar 7i menos 7 igual a 3x más 2. O sea, 3 por x más 6. Ya, el 7 lo moví para allá y el 3 lo metí hacia adentro. ¿Ya? Y ahora voy a cargar todo al lado derecho. Me va a quedar 0 igual a 3x menos 7i más 13. ¿Ya? Y ahí está la forma
general. Esta es la ecuación general de la recta. ¿Ya? Entonces ya tengo todos los elementos. Tengo los puntos para calcular la base, la distancia AB, y tengo la recta para calcular la altura, desde el punto C hasta la recta AB. ¿Ya? Esto sería entonces mi AB. Ya, ahora tenemos todo. Entonces, lo voy a calcular. La base primero. Vamos con la base. Dijimos que era la distancia de AB. Entonces es la raíz cuadrada de la diferencia entre los x al cuadrado más la diferencia entre los y al cuadrado. Pero eso ya lo calculamos en la pendiente. La diferencia entre los x es 5 menos 2. Entonces es 7. Lo voy a escribir acá, 5 menos 2. Y la diferencia entre los y es 4 menos 1. ¿Ya? Así que en total es la raíz de 7 al cuadrado, que es 49, más 3 al cuadrado, que es 9. Así que en total hacen raíz de 58. ¿Sí? Y si lo hago... Bueno, y ahí está, perdón, esa es la base, el raíz de 58. ¿Y cuál es la altura? La altura es la distancia desde el C hasta la recta AB. Y aquí, ojo, porque aquí vamos a entender bien cómo es la fórmula, cómo se trabaja con la fórmula. La fórmula dice, tome su ecuación de la recta general. Es el 3x menos 7y más 13. Póngale valor absoluto. Valor absoluto. ¿Okay? Sin el cero olvídese de eso. Es solo un lado de la igualdad en la ecuación de la recta. Y ahora, cambia el x y el y, bórrelos, y reemplácelos por el punto C. Entonces, ¿quién era el punto C? Era el 2 menos 3. Entonces aquí multiplico por 2 y multiplico por 3. Ya en vez del xy original, lo reemplazamos por el 2 y el 3. ¿Ya? Y después abajo aparece una raíz cuadrada de los números a y b de la recta AB, que serían el 3 y el menos 7. Entonces 3 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Entonces, ¿qué dio? Dio arriba 6 menos 21 más 13, y abajo raíz de 58 también. Y esto es 19 menos 21 arriba, me da negativo, pero con el valor absoluto da positivo. Da 2 arriba. Ya da menos 2 adentro, pero con el valor absoluto se convierte en 2. Y abajo raíz de 58. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto da el área? Por lo tanto, el área va a ser base, que es raíz de 58, por altura, que es 2 partido en raíz de 58, dividido en 2. Y eso es lo mismo que multiplicar por un medio. ¿Ya? Así que todo se cancela. Y me da 1. Y ahí termino. ¿Está bien, muchachos? ¿Hay alguna duda con este? Chicos, ¿está todo ok? Profe, cuando reemplazó el ¿Mm? 3 no debía ir con un signo negativo también. Toda la razón, me comí un signo. Gracias, gracias. Pifia mía. Tiene que ir con signo. Menos 3. Perdón. Entonces cambia arriba. Esto es 16 más 21 más 13. Gracias. Entonces en total da 27 más 13, que es 40. 40 entonces. Gracias. Se me había pasado. 40 partido en raíz de 58. Así que el resultado final, ahora sí. Ya. ¿Cómo dijimos que era? Era base, raíz de 58, por altura, que es 40 partido en raíz de 58, partido en 2, o sea, por un medio. ¿Ya? Entonces ahora en total da 20. Ese sería el área. 20 unidades cuadradas. ¿Ya? No sé si en algún enunciado les ponen la unidad de medida, hay que ponerla al cuadrado.
¿ya? Porque ese es el área. Ujú. Creo que yo resolví esto antes y creo que lo hice bien. Aquí está. Claro, 20. Sí, aquí lo hice bien. Y no sé por qué da distinto. Ah, ocupé otro. Fíjense, cuando yo hice el ejercicio, lo preparé yo por mi cuenta, ordené los puntos al revés, ¿ya? Pero da lo mismo, ¿sí? Porque como sea que estén los puntos, en cualquier orden, el área tiene que ser la misma de entre del triángulo, ¿ya? Entonces aquí yo lo hice con otros puntos y da exactamente igual, también da 20, ¿ya? Eso. Vamos con el último. Y con esto cerramos. No sé, ¿hasta qué hora tenemos clase nosotros? Estoy buscando. Hasta las 9:25, pero eso. 9:25, sí, ya. Vamos con el último entonces. Hay más ejemplos, más ejercicios. Yo acá los tengo resueltos y se los voy a mandar, los voy a publicar, ¿ya? Hay un montón de ejercicios. Tengo muchos resueltos acá, ¿ya? Para que ustedes los puedan revisar después. ¿Cuál es el más útil de acá? Ya este que es más o menos típico también, es de fácil resolución. Tengo una recta de ecuación esa que está ahí, 2x más AI menos 3, ¿ya? El A no tenemos idea de lo que es un número real. Y me preguntan qué valor debe tener el A, de modo que el triángulo que forma L con los semiejes positivos tenga área igual a 10, ¿ya? 10 unidades de área, ok, pero tenga área igual a 10, ¿ok? Entonces hay que leerlo bien y entender qué me están preguntando. Me están diciendo acá, usted tiene su plano cartesiano. Déjenme dibujarlo mejor. Ahí. Tiene su plano cartesiano. Y tiene una recta cualquiera. Esa recta forma con los semiejes positivos OX o Y. Eso es considerar solamente la parte positiva de los ejes cartesianos. Ese sería el OI y este sería el OX. ¿Ya? Este es OI, este es OX. Ya es como desde el origen hasta el Y, origen X. Eso quiere decir. Y la recta entonces corta eso. Fíjense que la recta... no voy a decir nada. Vamos con la recta. La recta está haciendo esto. Corta a esos ejes en algún punto acá y en algún punto acá. ¿Ya? Y yo quiero encontrar cuál es el valor de A, de modo que el área del triángulo sea 10. Esa área tiene que valer 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber esa distancia, y necesitamos saber esa distancia porque para el triángulo son base y altura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la encontramos? Los puntitos que están acá, que están encima de los ejes, son de fácil búsqueda, porque, por ejemplo, pongámosle P y Q. P y Q. ¿Quién sería el punto P? La gracia del punto P es que es un punto que está en el eje Y. Entonces, para el punto P, lo que va a pasar es que el X es 0. En el punto P, X es 0, porque está sobre el eje Y. ¿Ya? Tiene esa coordenada. Entonces, si yo hago X igual 0 en la recta, me queda 2 por 0 más AI menos 3 igual 0, y puedo despejar el Y. Entonces, AI es igual a 3 y el Y es 3 partido en A. Y ahí tengo el Y. Entonces, ¿quién es el punto P? El punto P tiene coordenadas X igual a 0 e Y igual a 3 partido en A. Y ahora el Q. ¿Cómo encuentro el Q? El punto Q es un punto que está encima del eje X. Entonces, ¿qué gracia tienen los puntos que están encima del eje X? Que el Y es 0. La coordenada Y es 0. No tiene ninguna altura ese punto. No está en una parte del plano que tenga altura. ¿Ok? Entonces, reemplazo eso. Me queda 2x más a por 0 menos 3 igual 0.
Y de eso puedo desprender que el 2x es igual a 3. Así que el x es 3 partido en 2. ¿Ya? Así que ese punto Q tiene coordenadas 3 medios, 0. ¿Ya? Y con esa información ya sé que el P tiene coordenadas 0, 3A, 3 partido en A, y el Q 3 medios 0. En el P, la altura es la coordenada I, o sea, es 3 partido en A. Y en el Q, la distancia horizontal es la coordenada X, entonces 3 medios. Por ende, el área, por lo tanto, el área va a ser base por altura dividido en 2. En este caso, 3 medios es la base, 3 partido en A es la altura, y de nuevo multiplicado por 1 medio. ¿Ya? Así que en este caso nos dio 9 cuartos y una A abajo. Esa es el área. Y yo quiero que eso me dé 10. ¿Ya? Nosotros calculamos el área, me dio 9 partido en 4A, pero yo quiero que eso sea 10. Entonces despejo el A de acá. ¿Ya? 9 es lo mismo que 40A, y despejo el A, me queda 9 partido en 40. Y todo esto es mía. Y ahí lo encontré. ¿Ok? Entonces, ejercicio típico es tomar alguna particularidad de la recta, ver qué forma y calcularle el área, ¿ya? O calcular alguna distancia ahí entre medio que se me presente, ¿ya? Pónganle ojo a los ejercicios que les voy a mandar, que van a estar publicados seguramente hoy día en la tarde. Hay muchos, hay de distintas formas, piden distintas cosas, son bastante estándar en general, ¿ya? Así para que lo revisen. Hay algunos que son más difíciles que otros, ¿ya? El último, de hecho, es bastante difícil. Y revísenlo, ¿ya? Eso es la recomendación. Si hay alguna duda, por supuesto, me escriben. ¿Ok? Eso, muchachos, que estén súper bien. Nos estamos viendo ya la próxima semana. Tengan un buen resto de semana. ¿Ya? Nos vemos, chicos. No, profe, que le vaya Chao, bien. profe, que esté bien. Gracias.